Hola a todos, estoy aquí con mi socio Enki Jerónimo, yo soy César Paunero, ambos tenemos un despacho de abogados especializado concretamente en asesorar a gente que tiene deudas, a personas físicas, a empresas, y nuestro objetivo con este vídeo es resolver dudas que suele tener la gente sobre deudas, cómo enfocarlas, qué problemas te pueden dar. Entonces el objetivo es que la gente pues aclare ideas que pueda tener un poco difusas en la cabeza sobre eso. Buenas tardes, como bien ha dicho César, somos un despacho especializado en cancelar deudas y vamos a empezar con unas preguntas que suelen ser las más habituales que nos solemos encontrar. La primera de ellas, cuando hablamos de deudas, cuando viene la gente al despacho, es ese miedo a ir a la cárcel que mucha gente tiene porque se cree que es un delito o puede ser un delito. Entonces, ¿es realmente un delito no pagar? Pues no vas a ir a la cárcel por no pagar casi nunca. Lo cierto es que, en general, no pagar, es decir, no pagar una deuda no se considera un delito, no es un problema que te vaya a llevar a la cárcel en absoluto. Pero sí es cierto que hay límites, es decir, tener una deuda y no pagarla por sí sola no es en absoluto un delito y no vas a ir a la cárcel, pero sí que hay circunstancias relacionadas con las deudas que pueden llevar a que te condenen por un delito. Por ejemplo, todo lo relacionado con fraudes, es decir, si por ejemplo tú tienes deudas, y lo que hace mucha gente que se piensa que no le va a dar ningún problema, coge una vivienda que, por ejemplo, tenga mi nombre y se la dona a mis hijos. Entonces lo que estás cometiendo es un alzamiento de bienes, eso sí que es un delito y eso sí que te puede llevar incluso a prisión. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es alzar tus bienes en perjuicio de tus acreedores, de la gente que tiene que cobrarte y no va a poder cobrarte, precisamente porque estás moviendo tus bienes. Además, en el caso de una donación es muy fácil verlo, que esto ocurre porque es que es gratuito, estás regalando lo que tienes para que no te lo cojan tus acreedores. También es un punto muy importante que mucha gente no piensa que le pueda llegar a dar un problema y es el tema de las estafas. Tú cuando pides dinero a alguien, lo que no puedes hacer bajo ningún caso, y eso sí que sería un delito, es tener previsto desde el principio que tú no le vas a devolver ni un euro. Me explico. A alguien se le podría ocurrir la idea de voy a pedir un crédito al banco y no le voy a pagar ni una cuota, porque como existe la ley de segunda oportunidad, como existen procesos para cancelar las deudas, o incluso porque en el futuro voy a negociar, simplemente pide el dinero al banco y no paga ni la primera cuota. En ese caso, sería bastante sencillo acreditar que hay una estafa, es decir, estás estafando al banco, le estás engañando, estás pidiéndole un dinero y desde el principio tienes idea de no pagarlo. Esos para mí son los puntos importantes que sí que pueden desembocar en un delito, pero en general la gente puede estar tranquila cuando tú no pagas porque no puedes hacerlo, porque consideras que hay algo que te están reclamando que no tienes por qué pagar. En todas esas circunstancias no hay un ánimo fraudulento, no vas a ir a la cárcel, simplemente tendrás un problema de que te reclamarán esa cantidad en un juzgado y es cierto que puede acabar con embargos, pero no son delitos, no irás a la cárcel. Entonces, por dejarlo claro, si yo tengo un préstamo, tengo voluntad de pago, aunque sea de 3, 4 millones de euros, aunque sean cantidades muy elevadas, no es un delito, siempre y cuando no haya ningún tipo de fraude. Correcto, efectivamente. Es decir, el hecho de no pagar, aunque sean cantidades muy elevadas, no va a ser un delito siempre y cuando no se cometan esos fraudes que hemos hablado anteriormente. Da igual la cantidad que sea. Pues a colación con esto veníamos a comentar también que hay, sobre todo desde la crisis de 2008, hay algunas parejas de empresarios, normalmente mujeres, que se han visto cómo se han sobreendeudado, normalmente porque avalan, y son deudas de esos 2, 3, 5, incluso más millones de euros, que son deudas súper elevadas. Entonces, esas parejas no saben realmente qué se están metiendo. ¿Esto realmente tiene solución o no la tiene? Bueno, sobre eso que comentas precisamente es que nosotros lo hemos visto en el despacho innumerables veces y sobre todo, efectivamente, como dices, suele ser la mujer la que se fía, tiene fe ciega en su marido, suele darse esa circunstancia, que es empresario y que está acostumbrado pues, a mover bastante dinero y sobre todo en el 2008, es verdad, aunque luego posteriormente también pasó, pero en el 2008 había empresarios que estaban acostumbrados a facturar pues cientos de miles de euros al mes y de repente pasan a facturar prácticamente cero. Eso obviamente es una apisonadora, es decir, te deja sin poder pagar a tus proveedores, a tus trabajadores. ¿Y qué pasaba? Que para mantener esa dinámica de trabajo se firmaban pólizas de crédito de cantidades bastante altas porque se podía pagar, es decir, el dinero que entraba era bastante en ese momento. Y para esas pólizas muchas veces se pedían avales bancarios y firmaba, o directamente, porque estaban casados en gananciales, firmaba la mujer de ese empresario que está acostumbrado a mover mucho dinero. Realmente la mujer tenía fe ciega en que no iba a haber ningún problema y no pensaba en más allá. ¿Qué pasaría si de repente no podemos pagar? Eso no se piensa en ningún momento. ¿Y qué circunstancias vemos nosotros ya a posteriori? O sea, ya en este momento, pues que hay muchas personas que han arrastrado esas deudas que realmente no eran, digamos, suyas, entre comillas, no habían firmado ellos,
sino que las habían firmado con un poder o simplemente las habían llevado al notario o al banco, oye, firma esto que es para un tema de la empresa, y realmente estaban firmando pólizas de muchísimo dinero. Entonces nos han llegado personas, ya digo, sobre todo mujeres, que a día de hoy ni sabían realmente el volumen de deudas que tenían, y cuando nos hemos puesto a investigarlo, a mirarlo, hemos visto que en muchas ocasiones son millones de euros lo que tenían. Tienen la suerte de que normalmente no tienen ya patrimonio después de tantos años con embargos y tal, y tienen el camino pues para resolverlo con la ley de la segunda oportunidad, que para mí es un caso de manual, ¿no? Una persona que no tiene nada y que se ha endeudado por el negocio familiar, pues en un procedimiento de este tipo lo que hace es cancelar las deudas. O sea que, pero sí, es bastante habitual que se dé esa circunstancia. Entendido. Respecto a las deudas, muchas que se arrastran desde 2008 o incluso actuales, sí que es verdad que estamos hablando de pólizas de mucho dinero, pero este tipo de personas también a veces eran matrimonios, y estamos hablando que existía deuda pública, a veces hay deuda con Hacienda, deuda con Seguridad Social, que también les repercutía a las parejas, sobre todo si estaban casados en gananciales o si eran parte de una sociedad o lo que fuera. Entonces, un poco por aclarar, a la hora de deber dinero, ¿hay algunas deudas mejores que otras? ¿Es mejor deber Hacienda Pública? ¿Es mejor tenerlos al corriente de pago? ¿Qué opinas sobre esto? Pues tengo una respuesta muy clara sobre este tema. Si puedes evitarlo, intenta no deber dinero jamás a administraciones públicas, sobre todo a Hacienda y a Seguridad Social. La razón es muy simple. Todas las deudas, cuando no puedes pagarlas, son malas, pero las administraciones públicas tienen una condición que las hace especialmente peligrosas. Bueno, de hecho tienen varias. La primera de ellas es que negociar con una administración pública es prácticamente imposible. Cuando hablo de negociar, hablo de conseguir quitas. Es decir, debo 50, pero es que no puedo pagar 50, puedo pagarte 30. Eso es imposible, eso no funciona. No sé si en algún momento de la historia alguien habrá conseguido un acuerdo de ese tipo. Sí que es posible fraccionar deudas con Seguridad Social y Hacienda, pero te van a pedir, en muchos casos, que pagues una cantidad por adelantado, y si no pagas esa cantidad por adelantado para conseguir que el resto se fraccione, no tienes solución, vas a estar embargado hasta el final. Y además el problema que tienes es que sigue aumentando la deuda, intereses, recargos, y repito, no se pueden negociar este tipo de deudas. Ese es el primer problema que hay, pero es que hay otro, hay un segundo problema que es igual de importante o incluso más. Las administraciones públicas pueden ponerte embargos en prácticamente cuestión de 2 meses. Es decir, una administración pública tiene la prerrogativa de poder embargarte sin pasar por un juzgado. No le hace falta ir a un juez, explicarle que tiene una deuda, que tú le debes una deuda, y que el juez determine con cierta documentación si es cierto que esa deuda la tienes o no. No. Las administraciones públicas pueden ir directamente, entender que la deuda es correcta, sí que hay una fase de alegaciones, pero es muy rápida, y directamente van a ir a embargarte. Sin embargo, podemos poner en contraposición lo que ocurre con los bancos o con cualquier particular, que tienen que pasar primero por un juzgado para determinar si la deuda que tienes es de esa cantidad, si realmente es debida o no, y un juez lo va a controlar, y después de eso tiene que haber otro procedimiento para ejecutar esa deuda, para llegar a los embargos. Conclusión de todo esto que estoy diciendo: es mucho mejor pelearse, entre comillas, con acreedores privados que con administraciones públicas. Tienes todas las de perder. Si tienes deudas con administraciones públicas, tienes que ponerte a resolverlas ya, porque no puedes pensar que en el día de mañana vas a poder negociar, que el día de mañana vas a conseguir una quita. No, o te pones a solucionarlo ya, o cada vez el problema va a ser más grande. Sin duda, si tengo que elegir a quién prefiero deberle dinero, prefiero a cualquier persona casi que a administraciones públicas. Siguiendo un poco con las preguntas y hablando de matrimonios y de parejas que se han sobreendeudado, uno sí o el otro no, pues uno porque avalaba, el otro pues bien porque compartían créditos, muchas veces ambos de la pareja son deudores y van contratando créditos a lo largo de su vida matrimonial, porque tienen gananciales, porque tengan separación de bienes, pero ambos contratan créditos. Entonces, te quería preguntar qué pasa si ambos deudores, que son parejas, que están casadas, vienen gananciales o en separación de bienes o en el régimen matrimonial que hayan elegido, si uno se coge la ley de segunda oportunidad para cancelar las deudas y el otro no, ¿eso es posible? ¿Qué pasa con esas deudas? Efectivamente, aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema de los avales o los cotitulares de deudas, es decir, tú puedes ir a pedir una deuda con tu pareja o con quien sea, o incluso con tu familia, que de hecho también hemos tenido muchos casos de ese tipo. Cuando tú estás siendo cotitular, es decir, firmas como cotitular de la deuda o eres un avalista, hay que entender una cosa que es muy importante. Tú no estás cogiendo una fracción de esa deuda, es decir, tú pides un préstamo de 20.000 euros como cotitular con alguien o como avalista y tú no estás cogiendo la mitad de ese préstamo, es decir, tu deuda no es de la mitad, tu deuda es de la totalidad, es decir, el banco va a poder ir a por la totalidad de la deuda si no puede cogérsela al otro, es decir, si no es capaz de embargar a la otra persona,
tú respondes de la totalidad de la deuda, igual que el otro cotitular. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que cuando hay varios cotitulares, pues cada uno debe una fracción de esa deuda. No, todos deben todo, son deudas solidarias. Por lo tanto, si tú vas a firmar un préstamo en cotitularidad con alguien o vas a ponerte de aval de una deuda, tú puedes responder de la deuda total. Por lo tanto, ten muy en cuenta con quién te estás vinculando, quién es el otro cotitular, porque si el otro cotitular o el otro titular o el otro avalista no tiene nada, pueden cogértelo todo a ti, es decir, pueden ir a por la deuda completa a por ti. Entendido. Un poco por seguir con un aspecto fundamental, quiero hablar de los coches y ese amor incondicional que muchos de los deudores tienen a su coche porque lo han tenido mucho tiempo, porque es su bien más preciado que han conseguido con sus ahorros. Te quería preguntar porque hay gente que prefiere como mantener el coche, incluso solucionar el problema de las deudas. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Si es esto posible? ¿Si se puede mantener el coche? ¿Cuál es la situación que se da con los vehículos? Sí, esto es muy habitual y de hecho hasta que no te sientas con gente en el despacho y escuchas la problemática que traen y le explicas cómo resolverla y tal, yo la verdad es que no puedo llegar a creerme que esto pase, pero hay gente, y hablo de bastantes personas, que son capaces de negarse a hacer el procedimiento, por ejemplo, de ley de segunda oportunidad en este caso, por el riesgo a perder su coche. Estamos hablando de que a lo mejor tiene una deuda de 60, de 70, de 100.000 euros, un coche que vale 10.000, pero es su coche. Y se niegan en rotundo ni a venderlo, ni a entregarlo en pago, porque al final tenemos que partir de la base de que un proceso concursal, un procedimiento de ley de segunda oportunidad, parte de la premisa de que si tú tienes bienes que puedan valer dinero, pues hay que liquidarlos, pagar lo poquito que se pueda con ese producto de la liquidación que ha habido, y lo que no puedas pagar, pues ahí sí que el juez te lo va a perdonar, te va a permitir no pagarlo. Pero obviamente alguien que tiene un coche que vale 10.000 euros, lo normal y lo esperable es que el juzgado diga, oiga, vendamos este coche y paguemos las deudas que se puedan pagar y el resto se le exoneran. Pues planteándole la situación así a muchos clientes, que al final es, joder, te vas a ahorrar 90.000 euros que no vas a tener que pagar. Hemos tenido casos en los que han preferido no iniciar el procedimiento por no perder el coche, que a mí la verdad que honestamente me dan los ojos vueltas, pero lo cierto es que ocurre más habitualmente de lo que parece. La gente tiene un apego total al coche y no se dan cuenta de que al final están firmando su sentencia de muerte, porque con esa deuda no se van a hacer nunca. Entonces, yo supongo que en algún momento lo meditarán de nuevo y tomarán la decisión de ir adelante, pero es cierto que eso ocurre mucho. Lo cierto es que luego hay clientes que inician el proceso y finalmente acaban conservando el coche. ¿Es eso posible? ¿Se puede dar la posibilidad de que conserven el coche finalmente? Sí, es cierto. Aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta sobre los coches, las deudas, los procedimientos de ley de segunda oportunidad. Cuando alguien inicia un procedimiento de ley de segunda oportunidad y tiene un vehículo, lo primero que se va a evaluar es, ¿ese vehículo tiene algún valor real a los efectos de una liquidación? Porque lo cierto es que hay coches que por su antigüedad, porque tienen averías, no sale a cuenta en el procedimiento concursal liquidarlo, venderlo, porque simplemente los gastos de llevar a cabo esa operativa de venderlo en el concurso y tal van a ser superiores al producto que ese coche va a dar para pagar deudas. Y por lo tanto, en muchas ocasiones ocurre que coches antiguos, hablamos de coches anteriores al 2012, al 2011, ni siquiera se plantea liquidarlos y por lo tanto el cliente mantiene el vehículo y consigue exonerar el resto de deudas. Otro punto importante que también mucha gente no lo termina de tener claro es cuando existe una reserva de dominio sobre el vehículo. Es decir, hay gente que compra un coche financiado y hay una reserva de dominio sobre el vehículo. Cuando esto ocurre, realmente el vehículo no es del cliente, es decir, no ha comprado el vehículo pero con una reserva de dominio hasta que termine de pagar la financiación. En esos casos, simplemente por la imposibilidad de hacerlo porque no es del cliente todavía, si mantiene al día de pago sus cuotas de la financiación, pues no se va a liquidar el vehículo, va a seguir manteniéndolo en su propiedad. Y luego finalmente también existe una posibilidad que está menos, nosotros la utilizamos menos, pero que también existe, que es plantear un plan de pagos por el valor del vehículo para salvar ese bien de la liquidación si por la razón que sea el cliente quiere mantenerlo. También existe esa posibilidad y se podría utilizar. Entendido. Por cambiar un poco las preguntas, la intención de las preguntas, estamos sobre todo hablando de personas físicas, de ley de segunda oportunidad. Quería también preguntarte sobre las empresas. Si una empresa va mal, si empieza a tener deudas, ¿qué solución tiene? Hay muchas empresas que arrastran deudas desde hace mucho, incluso lo que decíamos antes de la crisis de 2008, sigue habiendo personas que tienen la empresa inactiva, pero la han dejado ahí morir, o ni siquiera lleva sin inactividad un montón de tiempo, pero no se ha dado de baja. Hay empresas que en la actualidad les empiezan a ir mal, empiezan a tener deudas. ¿Qué solución le darías a estas empresas? Bueno, una cosa importante que yo creo que es importante que los empresarios entiendan, o la gente que tiene negocios, es
Las sociedades limitadas están preparadas precisamente para limitar la responsabilidad de las deudas a esa sociedad, para que no salpique el patrimonio personal del administrador de la sociedad. Por lo tanto, deben aprender a utilizar ese recurso y esa herramienta. ¿Qué ocurre cuando una empresa, y ojo, hablo de la empresa, empieza a tener deudas? Que perfectamente una empresa puede tener deudas y el administrador no tenerlas. Por lo tanto, hay que desvincular los patrimonios o las situaciones del administrador, persona física que dirige la empresa, y de la empresa como tal. Cuando la empresa empieza a tener deudas, lo que debe hacer, o empieza a ver que va a tener que empezar a impagar créditos, a impagar a Hacienda, a impagar una póliza que tiene, a impagar a proveedores, lo que sea, en ese momento tiene que tomar decisiones. Y además hay que aprender a tomar esas decisiones. Es decir, hay que aprender a decir, hasta aquí hemos llegado, esta empresa la mando a concurso de acreedores. Y la mando a concurso de acreedores y me olvido de ella. Y el día de mañana ya veré si monto otro negocio o hago otra cosa. La gente se aferra al negocio, se aferra a la empresa y lo que va haciendo es una bola cada vez más grande. Lo que hablaba antes de las administraciones públicas, esas deudas son apisonadoras, es decir, como empiezas a tener problemas con ellas, lo normal es que ya no te hagas con ellas más. No suele ocurrir que teniendo un problema con ellas, en un momento dado aparezca una solución y quede el tema resuelto y empieza a funcionar el negocio otra vez. En esos momentos hay que mandar la empresa a concurso. Son las reglas del sistema que tenemos y hay que aprender a utilizarlas. Las empresas, cuando van mal, se mandan a concurso de acreedores cuando hay varios acreedores y asunto zanjado y no hay mayor problema y no salpica la responsabilidad de esas deudas al administrador, que es el principal problema que puede tener un empresario. Hablando de salpicar las deudas, algo que yo considero que es terrible y que nos encontramos mucho son las derivaciones de responsabilidad. Muchas veces los administradores vemos que han cerrado su empresa o no y de repente le que le han derivado la responsabilidad que había asumido su empresa a él mismo como persona física. ¿Esto es posible? ¿Pasa mucho? ¿Pasa a menudo? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Este efectivamente es el principal problema que tienen que tener o que tienen que saber prevenir la gente que tiene empresas, los administradores de empresas, porque al que le puede dar ese problema a una administración pública es al administrador de la empresa. Si administras una empresa, esto que te voy a contar tienes que tenerlo muy en la cabeza porque es que te puede dar un problema muy gordo. Si tú como administrador de una empresa empiezas a tener problemas con ella, no pagas las deudas y empiezas a acumular deuda con administraciones públicas, como no cumplas tu deber como administrador de mandar la empresa a concurso de acreedores que quede liquidada, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que la administración, entendiendo que no has cumplido con tu deber como administración, te va a derivar las deudas de la propia empresa. Es decir, la deuda que inicialmente era de la empresa y que estaba aislada en la empresa, va a salpicar al administrador directamente. Le van a lanzar toda la responsabilidad de esa deuda al administrador. ¿Cómo resuelven esto? Pues como hemos dicho antes, sabiendo que hay un punto en el que de forma inamovible tienes que irte a concurso de acreedores. Si resuelves esto de esta manera, no te salpicará la derivación de responsabilidad de las administraciones públicas, porque de nuevo vamos a lo que hemos hablado anteriormente. Esas derivaciones de esas deudas también vas a tener que pagarlas íntegramente, no va a haber quitas. Conseguir fraccionamientos va a ser difícil. Tienes un problema gordo, aprende a resolverlo, utiliza las reglas del juego y conoce que tienes que mandar una empresa a concurso cuando toca. Respecto a la ley de segunda oportunidad, una ligera comentario sobre lo que es, sobre cómo funciona y si hay algún límite, porque es un procedimiento para sanear las deudas, eso lo sabemos. Entonces, ¿hay algún límite a ese procedimiento? Bueno, lo primero, efectivamente, una cuestión que ya sabe mucha gente es, existe un procedimiento legal para cancelar tus deudas. Ley de segunda oportunidad, esto es real, funciona así, hay un juez que, tras un procedimiento concursal, termina resolviendo que una persona no tiene obligación de pagar ciertas deudas. Lógicamente no es un derecho absoluto y cualquier persona puede exonerar las deudas simplemente por el hecho de ir a un juzgado. Hay límites. ¿Qué límites son esos? Por la ley de segunda oportunidad, al final, lo que nos plantea, la parte más a tener en cuenta más importante de un proceso de este tipo es la transparencia. Es decir, el deudor tiene que ser muy claro y explicar claramente los bienes que tiene, derechos de cobro, si tiene dinero en cuenta, si tiene inmuebles, si tiene vehículos. Eso, si no lo hace, le va a penalizar. Si eso sale a la luz, le va a quitar directamente el derecho a exonerarse. Y además, hemos visto casos en los que simplemente el hecho de haber ocultado un vehículo antiguo que tengas, aunque no valga nada, se penaliza totalmente el hecho de no transmitir, de no poner de manifiesto en el juzgado que existe. Y luego, por otro lado, hay un punto que últimamente estamos viendo que los bancos sí que lo utilizan más como motivo de oposición para que la gente no se exonere, que es el tema del endeudamiento temerario.
la ley plantea como una de las razones por las que no se tiene que exonerar a una persona el endeudamiento temerario. Y esto es cierto que es un concepto bastante subjetivo, porque la realidad es que casi cualquier persona que va a un proceso de ley de segunda oportunidad no ha podido pagar sus deudas. Entonces, en cierto modo, no es que sea temerario como tal, pero sí que ha podido tener un cierto desorden o incluso ha pedido un producto financiero demasiado caro y obviamente la mayoría de la gente que está con nosotros trabajando o que ha ido a un procedimiento de este tipo es precisamente por eso. Entonces, se abre un abanico bastante grande de posibles conflictos que puede haber en los juzgados cuando se pone de manifiesto esta temeridad del deudor. Por lo tanto, estamos pendientes de ver un poco cómo se termina de matizar este motivo de oposición y ver exactamente cómo queda, porque ese es un punto muy importante para los deudores. Pero efectivamente aquí la clave es ser un deudor de buena fe, es decir, haberte endeudado de buena fe, es decir, no de una forma dolosa, no haberte endeudado de forma consciente y tratar de alguna forma fraudulenta ocultar parte de ese dinero que has financiado, sino ser una persona que se ha endeudado de buena fe y por circunstancias sobrevenidas ha tenido que dejar de pagar. Para esos perfiles sí que está pensado el procedimiento y hay mucha gente que entra en esas características. Estoy de acuerdo en que los límites para acogerse a la ley de segunda oportunidad parecen bastante asequibles de llegar para un deudor que realmente se ha visto sobreendeudado por adquirir préstamos, por ver cómo sus ingresos han disminuido, por cualquier circunstancia. La verdad es que parecen unos límites bastante fáciles de conseguir y podernos quitar esa deuda de encima. Siendo esto así, ¿consideras que es justo? ¿Consideras que es injusto? ¿Cómo lo ves? Es muy fácil plantearse si efectivamente si es justo o no que haya personas que tengan la posibilidad o que directamente lo hagan y perdonen sus deudas, consigan que un juez diga no tienes que pagar absolutamente nada y luego haya gente que por contra tenga que pagarlas porque tiene la posibilidad de hacerlo. Y yo sinceramente creo que en este punto plantearse si es justo o no es justo, para mí no tiene demasiado sentido. Mi opinión personal es que sí que es justo en muchas ocasiones, aunque es cierto que aquí pasa como todo y luego hay gente que se exonera y en mi opinión no se lo merece. Creo que es justo, pero para mí lo importante ¿es óptimo para la sociedad que exista un procedimiento que permita cancelar las deudas de personas que están sobreendeudadas? Y para mí la respuesta en ese sentido es muy clara. Sí, es totalmente óptimo. ¿Por qué? Porque al final este procedimiento inicialmente se pensó para gente que emprende, fracasa con un negocio y tú al final lo que consigues cuando alguien ha fracasado con su negocio y le queda una deuda perpetua es básicamente matar cualquier espíritu de emprender de nuevo, de crecer, de intentar mejorar. Y eso al final repercute en un perjuicio para toda la sociedad. Es decir, alguien que has matado su intención de emprender, nunca sabes si... tenemos personas como por ejemplo Donald Trump, que efectivamente son personas que se han endeudado varias veces y al final han acabado triunfando. ¿Y por qué han tenido intención de emprender de nuevo y volver a la carga con este tema? Pues precisamente porque había un procedimiento para cancelar sus deudas. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente óptimo que exista un procedimiento que permita quitarle esas deudas a esa gente para que vuelvan a tener un paracaídas para volver a lanzarse al emprendimiento, a hacer lo que fuera, porque es positivo para la sociedad que haya gente así. Y yo creo que eso es lo que hay que plantearse. ¿Es positivo o no lo es? En mi opinión lo es. Obviamente se tienen que determinar límites claros para que no sea un derecho que al final termine siendo una tomadura de pelo, ¿no? Que cualquier persona simplemente que tenga deudas pueda ir y quitárselas de encima. Pero sí que es completamente necesario, en mi opinión. Totalmente, y sobre todo también por matizar, si no se quitan esas deudas, hay gente que va a estar sobreendeudada toda la vida en el sentido de que se van a quedar con un salario mínimo porque han fracasado en su emprendimiento, van a estar trabajando por cuenta ajena o aunque quieran emprender, siempre van a estar con ese embargo perpetuo. Entonces se van a ver abocados a tener un salario mínimo porque cualquier cosa que ceda ahí o le van a embargar o le van a trabar las cuentas. Entonces realmente no solo es justo, además considero que es necesario. Pero dicho esto, hablando de justicia o injusticia, tenemos también muchos clientes que vienen al despacho porque se han sobreendeudado por el juego, por ludopatía. Entonces, igualmente consideramos que es justo, en este caso sería injusto, se pueden acoger al procedimiento, ¿cómo lo ves? Pues este es un tema muy curioso y que realmente en su momento a mí me hizo planteármelo, ¿no? Cuando empezaron a venir los primeros clientes y algunos de ellos nos explicaban que se habían endeudado por pedir crédito para jugar, básicamente, a póker online, a ruleta, lo que fuera,
Y la consecuencia de que en este momento no pudieran pagar era precisamente esa enfermedad, esa ludopatía que tenían y que al final les impedía un poco tratar las cosas con perspectiva y pedían financiación totalmente descabezados. Y entonces, consecuencia de perder ese dinero en el juego, al final lo que ocurría es que estaban absolutamente sobreendeudados, habían perdido el dinero, es decir, no es que lo hubieran guardado en ningún sitio, lo habían perdido literalmente. Entonces, ese deudor es un deudor de buena fe, se le puede considerar susceptible, por lo tanto, de acogerse a la ley de la segunda oportunidad y perdonar sus deudas. Pues lo cierto es que más allá de lo que pensemos nosotros, que ahora daré mi opinión sobre ello, los jueces aceptan efectivamente esto como un deudor de buena fe, una persona que está enferma y que se han endeudado por esa razón y le perdonan las deudas. De hecho, tenemos bastantes clientes ya que se han exonerado de sus deudas por este problema de ludopatía. Y además, curiosamente, que esto es una cosa con la que yo no contaba, muchos de ellos realmente se han rehabilitado después de esto, es decir, se han endeudado, han cancelado sus deudas y después de esto se han rehabilitado y han dejado de jugar. Entonces, a priori parece que la ley de segunda oportunidad en estos casos ha cumplido pues el objetivo que tiene. Y personalmente, si me preguntas mi opinión, yo pienso que si efectivamente, aunque está claro que aquí al final va a haber 1000 circunstancias y casos más claros y casos que lo sean menos. Si es una persona que realmente no ha ocultado ningún dinero y simplemente realmente está enfermo, o sea, no es capaz de controlarse, se ha arruinado y no tiene nada, ha pedido créditos para jugar, creo que sí que tiene sentido darle una segunda oportunidad precisamente por esto, porque conseguimos que vuelva otra vez al mercado laboral y que pueda realmente tener una persona que sea operativa y que tenga ganas de hacer cosas, porque esa gente termina, muchos de ellos deprimidos, incluso muchos con pensamientos incluso suicidas, porque es verdad que se han arruinado la vida. Entonces, mi opinión personal, viendo casos reales, es que sí que tiene sentido que se aplique, con ciertos límites de nuevo, no vale cualquier cosa. Quería matizar un poco porque decías que cuando se habla de siempre y cuando no haya ocultado dinero, creo que ese detalle es súper importante porque sí que es verdad que tenemos muchos clientes que se han visto sobreendeudados por el juego, pero siempre tiene que haber, es importante, una trazabilidad de que ese dinero realmente se haya invertido en el juego, es decir, que haya justificantes bancarios, no que ese dinero haya desaparecido, se haya todo sacado en efectivo y se haya evaporado, eso realmente no vale. Es decir, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una trazabilidad y si realmente ha habido un problema de juego y se puede acreditar y está todo en los movimientos bancarios y todo bien argumentado, no va a haber ningún problema siempre y cuando es verdad que ese criterio de que sea buena fe y de que no se haya ocultado bienes siempre va a prevalecer. Eso es importante matizarlo. Eso es básico, eso es básico. O sea, al final aquí lo que te van a analizar en un momento si te piden información es ese dinero que tú has financiado, ¿a dónde ha ido a parar? Porque lo que está claro es que aquí se va a defender el deudor de buena fe que ese dinero lo haya perdido. Lo puede haber perdido por ser más ordenado, por serlo menos, por otras razones. Pero desde luego, si ese dinero está en la cuenta de otra persona, si se ha sacado en efectivo y no hay explicación que dar, ahí, si esa información se da a la luz, va a haber problemas, efectivamente. También nos pasa mucho que cuando viene una persona que tiene ludopatía al despacho, ya viene cuando ni siquiera alcanza a pagar la hipoteca. Es decir, que te ha dejado de pagar, ya ha pedido préstamos para jugar, ha pedido créditos, ha pedido microcréditos, que es un producto totalmente usurero, y llega en el momento en el que ya deja de pagar la hipoteca. Entonces, ¿ese cliente le podemos ayudar con la ley de segunda oportunidad? ¿La vivienda habitual la puede conservar? ¿Tiene que seguir pagando esa hipoteca? Si no llega, si llega, ¿cómo lo ves? Esto es muy importante porque hay mucha gente que se piensa que la hipoteca también puede ser susceptible de solucionarse un impago de hipotecas con la ley de la segunda oportunidad. Vamos a ver. Las hipotecas hay que tener en la cabeza que cuando hay una hipoteca hay dos, digamos, figuras que responden de esa deuda, es decir, a los que le pueden reclamar la deuda, para que se entienda. A la vivienda, es decir, puedo cobrarme subastando la vivienda de esa persona o puedo cobrarle directamente a esa persona sobre su salario, sobre sus cuentas. Es decir, tengo esas dos posibilidades como banco. Por lo tanto, si tú empiezas a impagar tu hipoteca, probablemente con la ley de segunda oportunidad, probablemente no, se podría conseguir que tú, como persona física, dejes de deber el dinero con la ley de segunda oportunidad. Pero tu vivienda siempre va a responder de esa deuda. Por lo tanto, en un momento u otro, esa deuda va a acabar, o sea, esa vivienda, perdón, va a acabar siendo del banco o subastarse y producir una cantidad de dinero que va para pagar esa deuda. Es decir, como conclusión, la ley de segunda oportunidad puede solucionar muchas cosas, pero si tú dejas de pagar tu hipoteca, en algún momento vas a perder la vivienda. Eso tienes que tenerlo en cuenta, sin perjuicio de que tú como persona física no debas ese dinero. Podremos exonerar el resto de deudas y esas ya no las tendrás que pagar, pero la vivienda, si tiene una hipoteca y la dejas de pagar, en algún momento la vas a perder. Eso puedes contar con ello. Estoy de acuerdo y sobre todo también me gustaría destacar la importancia de coger a tiempo cuando se deja de pagar la hipoteca, la vivienda la seguimos conservando en propiedad hasta que llega un punto que nuestro acreedor hipotecario nos mete una ejecución y esa ejecución va a derivar en la subasta de la vivienda.
en la subasta, evidentemente se va a subastar por un precio bastante inferior a lo que valdría de mercado. Quiero saber también tu opinión a personas que tienen vivienda, que han empezado a impagar o incluso ya tienen la demanda de ejecución hipotecaria. ¿Tiene solución? ¿Se puede hacer algo con la casa? ¿Es ya mejor mirar hacia otro lado y esperar a que el juzgado siga el procedimiento? Quiero saber también tu opinión al respecto. Sí. Eso es un asunto que precisamente mucha gente, por no conocerlo, se pone encima un problema que realmente no tiene. Me explico. A día de hoy los inmuebles, han subido mucho los precios de los inmuebles, por lo tanto está una circunstancia en la que el deudor hipotecario que tiene su vivienda y simplemente deja pasar el tiempo porque piensa que no hay ninguna solución, lo que va a conseguir es que esa vivienda se subaste y ahí sí que no tiene posibilidad de hacer nada. Se va a subastar a un precio, lógicamente, inferior que el precio de mercado que tendría y por lo tanto ahí ninguna solución va a tener. Se puede dar incluso la circunstancia de que incluso perdiendo la vivienda le quede algo de deuda que pagar. Por lo tanto, a ese tipo de personas, ¿qué les diría? Poneros en contacto con un especialista en el tema, porque es que hay muchas soluciones y soluciones muy buenas. Tenemos clientes que vendiendo su vivienda les ha quedado incluso dinero para poder pagar, habiendo una ejecución hipotecaria. Entonces, es básico en ese punto coger el toro por los cuernos, porque es que realmente a lo mejor piensan que tienen un problema y no lo tienen. Simplemente necesitan conocimiento y saber cómo resolver esa situación. Si tienes deudas con la hipoteca, coge el toro por los cuernos, haz cosas, porque lo que no tiene ningún sentido es no hacer nada. Ahí efectivamente vas a acabar con un problema seguro. En otro caso, podrías incluso ganar dinero. Totalmente de acuerdo, y me gustaría también sacar el tema de una vez que tenemos un préstamo hipotecario, como estamos hablando del caso, que ya he dejado de pagar. Muchas veces yo tengo un préstamo con una entidad financiera de las principales entidades de España, cualquier banco, pero de repente lo ha dejado de pagar, pasa el tiempo y me reclama una empresa que nada tiene que ver. Puede ser un fondo buitre o puede ser que alguien que haya adquirido ese derecho de cobro. ¿Ahí está ya todo perdido o todavía tenemos alguna manera de negociar, de llegar a un acuerdo, de poner corriente de pago o incluso de salvar la vivienda? ¿Existe esa posibilidad? Absolutamente, absolutamente. De hecho, es más, cuando adquiere la deuda un fondo buitre, que eso es perfectamente legal, es decir, un fondo compra esa deuda al banco y adquiere la posibilidad o el derecho a cobrarla ellos mismos. Esto es legal, esto ocurre a día de hoy y no hay ningún problema. Incluso es una buena noticia porque nos va a permitir probablemente negociar soluciones que son buenas para ellos y buenas para el deudor. Por lo tanto, absolutamente sí. Se puede negociar, se debe negociar y lo que desde luego no se debe hacer es mirar para otro lado. Eso lo tengo clarísimo. Totalmente de acuerdo. Un poco para terminar y sacando un tema algo diferente, aunque relacionado con la ley de segunda oportunidad y con la cancelación de deudas, me quiero centrar en la deuda pública. Es decir, tenemos claro que la deuda privada se puede exonerar sin ningún límite, sea préstamos, tarjetas, micropréstamos o incluso proveedores, cualquier crédito privado se puede cancelar. Pero tenemos el problema que la deuda pública no se puede cancelar o no se puede cancelar en su totalidad. Hay ciertos límites. ¿Podrías explicar un poco cuáles son estos límites y qué te parecen? Sí. A día de hoy, ¿cómo está la legislación? La legislación lo que te dice es que deuda de Seguridad Social y Hacienda hay un límite máximo para exonerar de 10.000 euros. ¿Para mí tiene sentido? Ninguno. ¿Qué razón hay de que sean 10.000 y que no sean 20 o que no sean 30 o que no sean 8? Ninguno. Es decir, se ha puesto esa cifra por poner un límite. Creo que no tiene sentido precisamente porque la mayoría de las personas que necesitan una segunda oportunidad la necesitan, o por lo menos para mí el espíritu de esta ley era para ayudar a gente que son empresarios, autónomos, que han fracasado en su negocio, sin perjuicio de que efectivamente a día de hoy se puede acoger a la ley de segunda oportunidad a personas físicas no empresarias. Pero inicialmente se pensó para ellos. ¿Qué sentido tiene poner ese límite cuando hay muchísimos empresarios y autónomos que al final adquieren deudas mucho mayores que eso? Es decir, ¿qué sentido tiene que le digas a un autónomo que por cuotas de autónomos, por IVAs, por la razón que sea, tiene una deuda de 50.000 euros con Hacienda, por ejemplo, que le digas que lo máximo que le vas a exonerar son 10.000? No le vale para absolutamente nada. O sea, estás limitando totalmente la segunda oportunidad para un perfil que fue precisamente para el que se pensó todo esto. De hecho, es más, el Estado español, la administración nuestra, es la que ha determinado ese límite precisamente porque no quiere perder o dejar de cobrar ni un euro en este sentido. Pero no es un tema ni siquiera que esté claro, que esté amparado por Europa, que es quien nos obliga, mediante directivas, a tener un procedimiento para conseguir que los autónomos, los empresarios, consigan esta segunda oportunidad, exoneren sus deudas. Es decir, se está hasta peleando si este límite que el Estado español, que el gobierno ha puesto por ley, es legal o no lo es. Ni siquiera está claro todavía este tema, pero desde luego mi opinión es que esto es una absoluta aberración porque deja fuera del procedimiento, creo que a los perfiles que más se merecían precisamente tener una segunda oportunidad.
Totalmente de acuerdo, y además decir que ese límite es totalmente discrecional, es decir, 10.000 euros, ¿por qué? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿O por qué no 50? Es decir, han puesto un límite de 10.000 euros, que además es una cantidad bastante pobre porque tenemos muchas personas sobreendeudadas que tienen deuda con la gente con seguridad social que llega a las 6 cifras, entonces quitarles 10.000 euros y no quitarles nada realmente es lo mismo, entonces no tiene mucho sentido. Lo que sí que es importante es que si está claro que si hay alguna deuda, sea deuda pública, sea deuda privada, lo importante es estar bien asesorado, el contar con un abogado o con un gestor, alguien que te oriente. Y si ya tienes deudas vencidas que no puedes pagar, pues cuanto antes busques ayuda y cuanto antes te orienten para cuál es la mejor forma de pagar, si es que se puede pagar, o cómo quitarnos esa deuda de encima, es un problema que ahora mismo se puede evitar de muchas maneras y que animamos a la gente a que busque soluciones para que las hay. Sin duda, además considero que es muy buen momento para acogerse al procedimiento de ley de segunda oportunidad. Quizás porque estamos en un momento bastante temprano de la ley, todavía no se ha acogido tanta gente como potencialmente que podría hacerlo y quizás los requisitos ahora mismo son más laxos que lo serán en un futuro, porque yo considero que esto al final irá evolucionando y cada vez habrá más controles, y además me parece una cosa que es lógica y que tiene sentido. Entonces, actualmente es un momento muy bueno para exonerarte de las deudas, conseguir que te perdonen las deudas con la ley de la segunda oportunidad, pues, por lo tanto, desde luego que a la gente le invitamos a que tome esa decisión y empiece a resolver ese problema, porque lo cierto es que tiene solución, y cuanto antes, mejor normalmente. Antes de terminar y como última pregunta, cuando hablas que es buen momento para acogerse la ley de la segunda oportunidad, ¿puede haber incluso cierta indefensión a los acreedores, en tu opinión? Sí, yo pienso que tal como está planteado, y mira que yo soy abogado del deudor, es decir, yo llevo al deudor y mi objetivo es que le exoneren las deudas, pero sí que pienso que quizás los acreedores, es decir, los bancos a los que se les debe ese dinero, tienen instrumentos muy limitados para controlar si toda esa gente que se está exonerando realmente toda se lo merece, es un deudor de buena fe. Lo cierto es que en nuestro caso en el despacho, toda la gente a la que atendemos consideramos que efectivamente es un deudor de buena fe y que tiene sentido que se acoja al procedimiento, pero viendo cómo funciona el proceso, los plazos que hay, cómo está estructurado, es cierto que consideramos que está bastante más de cara al procedimiento para el deudor que para un acreedor que quiere de alguna forma pelearse y decir, no, oiga, este señor o esta señora no se merece la exoneración, por las razones que sea, porque no es un deudor de buena fe o por lo que sea. Tiene plazos muy limitados, tiene además costes elevados para poder hacerlo y por lo tanto creo que tiene cierta indefensión. Y creo que en el futuro probablemente esto se matizará para permitir que haya más intervención por parte de los acreedores y más control de los deudores a la hora de exonerarse de las deudas. Totalmente de acuerdo. Pues como hemos visto, tenemos muchas herramientas para cuando una persona tiene deudas, para salir de ellas, bien sea negociando, bien sea con la ley de segunda oportunidad, da igual que tengamos bien de habitual, da igual que hayamos sido ludópatas, cosas que hemos revisado durante las preguntas previas, y espero que esto sirva de ayuda y que a cualquier persona que tenga deudas le anime a buscar solución porque la tiene.